Vamos a continuar con esta jornada de Dehesas con Futuro. Agradecer al Ayuntamiento de Carrascal del Obispo, ¿vale?, que nos ha cedido las instalaciones, y a Sergio, el alcalde, que está con nosotros, se ha tenido que ir, pero supongo que volverá, y a Javier, que es el alguacil que está ahí, que es el que nos hace todas las colocaciones y nos suministra todo lo que hemos necesitado. Continuamos con José Luis, ¿vale? Irra. Sí, bueno, uno de los, como hemos ido viendo, hemos estado hablando de lo que es la regeneración de la dehesa, pero también de la rentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, tenemos la suerte de tener a José Luis Hernández Mulas, creo que lo he dicho bien, sí. Que es veterinario del IRNASA, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y lo que nos va a comentar es un proyecto europeo que han venido desarrollando en el IRNASA con diferentes entidades, y en el que se han centrado en lo que es dar alternativas realmente a una forma distinta de trabajar en las dehesas. Entonces yo creo que va a ser muy interesante y sin más pues te dejamos la palabra. Hola, buenos días. Supongo que se me escucha bien. Lo primero, agradecer a los organizadores que nos hayan invitado. Yo vengo en representación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, que es un centro de investigación que forma parte del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en nuestro centro estamos ubicados en Salamanca y nos dedicamos básicamente a investigación en el sector agro. Os voy a comentar un poco, y centrándome sobre todo en los aspectos que podamos enfocar a los temas de agricultores y ganaderos, un poco nuestras impresiones acerca del estado de la dehesa y el estado de la dehesa en esta provincia en particular. Os comento un poquito. En el año 2017 concurrimos a un programa de proyectos europeos, que es el programa LIFE, que, como sabéis, es un proyecto en el que se financian proyectos de investigación pero aplicativos, o sea, que se pueda, digamos, hacer algo en campo y en condiciones reales, no tanto en laboratorio, ¿vale? Montamos un proyecto junto con otros socios, y el proyecto se basaba fundamentalmente en el estado de las dehesas, en todos los problemas, digamos, que actualmente afectan al sistema de dehesa. Como sabéis, tenemos varios tipos de problemas. Los medioambientales, de los que ya hemos hablado, en el cual tenemos pues bastantes problemas, sobre todo últimamente con el tema del cambio climático, que hay gente que se cree, hay gente que no se cree. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero lo estamos sufriendo, lo estamos viendo. Con el tema de proliferación de plagas, de cada vez hay más plagas. Por ejemplo, el tema que hemos estado hablando ahora del Cerambis, aunque realmente no lo podamos considerar una plaga o haya opiniones variadas. También, sobre todo, temas de lo que afecta sobre todo al manejo del ganado, los temas de sobrepastoreo, que tenemos problemática también de ese tipo. Es un aspecto fundamental del que no se habla, o por lo menos deberíamos tratarlo muy a fondo, es el tema socioeconómico de la dehesa. O sea, realmente no hay gente en el campo, no hay operarios en el campo, nadie quiere trabajar en el campo a ningún precio. O sea, no encuentras gente que quiera trabajar en el campo, y eso es un problema básico. Sin eso no vamos a ir a ninguna parte. Y luego otros problemas como la pérdida de saberes tradicionales, como eso, la falta de población en el campo. Las subvenciones se enfocan a ciertos aspectos pero no a otros que son igual de importantes. Bueno, hay una problemática general variada. Pero todo confluye en lo mismo, en que la dehesa es un sistema que era productivo y ahora mismo es, digamos, deficitario. Si no fuera por las subvenciones, nadie se dedicaría al tema ganadero ahora mismo. Entonces, como os decía, junto con otros socios, y no me voy a enrollar demasiado, gente de la Universidad de Extremadura, gente de empresas privadas, como veis aquí, de Forest, que es una empresa de servicios dedicada sobre todo al tema de
de inoculación de hongos, producción de trufa, todo el tema, digamos, de micorrizas, Volterra, que es una ingeniería ambiental ubicada en Barcelona, la Universidad de Extremadura, que era un socio del Pronesto, y la Universidad de Sassari, que era es una universidad ubicada en Cerdeña, en Italia, que era un socio también del proyecto, y la Fundación Naturaleza y Hombre, que como sabéis tiene una finca aquí en Espeja, en Salamanca, una finca, digamos, demostrativa. Os hablaba de los problemas en general. Los objetivos que teníamos en el proyecto, que ha durado 5 años y que acabó en el 22, en junio del 22, era lo que veis ahí un poquito, no sé si se ve, pero os lo cuento. Combatir sobre todo la pérdida de regeneración natural y degradación del suelo en las dehesas, recuperar la práctica del pastoreo rotacional, adaptándola un poco ahora a otros temas que os contaré del pastoreo rotacional, multiespecífico, como queráis llamarlo, hay muchas formas de llamarlo. El tema del reciclaje de residuos de biomasa dentro de las fincas, o sea, lo que es ahora la economía circular, lo que se conoce como economía circular, aplicando todo también a nuestras dehesas. Y dentro del proyecto abordamos una serie de acciones de una primera fase en 2 fincas demostrativas, que es la finca del propio IRNASA, que está aquí a 11 kilómetros de Salamanca, en esta misma carretera, junto al campo de golf, que habréis pasado muchos por ahí ahora al venir, y una finca de un ganadero particular en Cerdeña, para comparar un poco lo que era una finca, digamos, de la administración, de un ente público, con una finca de un particular, de un ganadero de allí de la isla de Cerdeña. Y ver un poco qué soluciones podíamos aportar o qué ideas podíamos aportar. Y nos centramos sobre todo en 3 aspectos. En el tema del ganado, en el cual lo abordamos sobre todo con el tema del pastoreo rotacional, un poco también tema de sanidad animal y luego considerando un pastoreo rotacional con varias especies al mismo tiempo, que es un problema que tenemos aquí en las dehesas, que al final las dehesas es un monocultivo, o sea, lo podemos entender casi como un monocultivo, porque el que tiene vacuno normalmente solo tiene vacuno o como mucho como un complementado con porcino y normalmente no todo el año, sino en época de montanera. Hay gente que ya no tiene cochinos, simplemente alquila la montanera o compra los animales para la montanera y poco más, el resto del año no tiene porcino. Lo fundamental es también en el tema del territorio y del suelo, es básico el tema de la gestión del suelo que tengas, de que tu suelo sea productivo y fértil, el tema de la gestión forestal, lo que venimos hablando del tema de regeneración, sobre todo, el tema de la gestión del pastoreo. El pastoreo hay que gestionarlo adecuadamente. Tenemos que gestionarlo muy bien para que sea productivo. Y luego el tema de lo que os decía, la economía circular, los residuos de biomasa. Hacer que todo lo que producen nuestras dehesas, cualquier cosa que produzca, lo podamos reutilizar, reaprovechar o comercializar. ¿Vale? Como os decía, teníamos 2 fincas de experimentación, una aquí en Salamanca y otra en Cerdeña. Cada una, digamos, con sus características. En Cerdeña tienen ganado vacuno y también ganado caprino, y aquí teníamos sobre todo ganado vacuno y ganado ovino. Hay un poco una diapositiva de qué hacemos en el instituto, dónde estamos, pero bueno, si alguien tiene interés, que me pregunte luego, porque realmente no vamos a perder mucho el tiempo en contaros qué hace el IRNASA o qué no lo hace. El que quiera me lo pregunta luego o se acerca a nuestro instituto, que le recibimos encantados. Como os decía, teníamos 2 fincas, digamos, experimentales y luego los resultados que obtuviéramos en esas fincas experimentales queríamos, digamos, replicarlas en fincas particulares, ¿vale? Como tenéis ahí, en España teníamos 12 fincas de replicación, que al final no fueron 12, sino que fueron 20, porque se fueron añadiendo más fincas. Y en Cerdeña teníamos también 5 fincas para, digamos, replicar los resultados obtenidos. Os voy a contar básicamente varios aspectos que os pueden servir, porque aplicamos muchas técnicas, pero digamos que las más interesantes os las voy a contar hoy. Sobre todo el tema del pastoreo adaptativo multiparcela, que es un nombre un poco rimbombante, pero no es más que un pastoreo rotacional, pero hecho con varias especies a la vez. El tema del diseño hidrológico en línea clave, que no sé si conocéis esta técnica, luego os contaré un poquito de qué va. La inoculación de hongos micorrízicos en árboles adultos, todo el tema eso de micorrización, como nos contaba antes un asistente de micorrización con boletus y demás, nosotros lo hemos hecho con varios tipos, con trufa negra y con otro tipo de especies.
aprovechamiento de subproductos de poda, que es un recurso que al final en las fincas agroganaderas casi lo único que se hace ahora mismo es quemarlo, cuando es un recurso que nos podría servir para muchísimas cosas. Y luego, bueno, dentro del proyecto se abordaron aspectos de formación y difusión a los cuales seguramente alguien de por aquí habrá asistido porque hemos estado pues, dando charlas, conferencias, demostraciones en la finca durante 4 años. Os cuento un poco el tema del pastoreo adaptativo multiparcela, o pastoreo adaptativo, rotacional, como lo queramos entender, ¿vale? No es algo nuevo que vengamos ahora a descubrir, sino que es algo que hacían nuestros abuelos en las fincas antiguamente, antes de que sobre todo hubiera todo el tema de concentración parcelaria. La mayoría de personas tenían pequeñas parcelas distribuidas por un término municipal. Llegó la concentración parcelaria y al final, pues, digamos que todo eso se unificó y se han hecho fincas muy grandes. Con el problema añadido ahora que ha surgido de que, lo que os contaba de la mano de obra, tenemos fincas muy grandes con un solo tipo de ganado y en el que no se hace, digamos, un diseño de pastoreo adecuado. O sea, no, básicamente ahora, y me contradecís si lo creéis adecuado, si creéis que es de otra manera, básicamente tenemos parcelas muy grandes en que los animales se meten en las parcelas, cuando hay hierba comen hierba y cuando no hay hierba se les echa de comer, básicamente. Pero son parcelas en las que son parcelas de muchas hectáreas con mucho ganado. Sí que es verdad que los ganaderos normalmente siempre tienen sus lotes, pues el lote de hembras paridas, el lote de novillas, pero bueno, suele haber 4 o 5 lotes y luego aspectos muy concretos, pues la gente que tiene lidia, que sí que tiene bastantes más lotes por lo que conlleva el tema de lidia, pero que sigue siendo igual un ganado herbívoro. ¿Qué se hace con lo que hemos probado, digamos, en el proyecto con el pastoreo rotacional? Pues algo que se viene haciendo ya en diversos países, por ejemplo, en todo el hemisferio sur de Sudamérica, aquí también en muchas se viene haciendo desde hace años, que es, digamos, concentrar tus animales mucho. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a pasar a, si antes los animales me pastaban en una parcela de 40 hectáreas, vamos a subdividir esa parcela de 40 hectáreas en parcelas más pequeñas, pero los vamos a tener menos tiempo. Lógicamente, ahora mismo cuando nosotros tenemos animales en una cerca, pues están todo el año, o a lo mejor están un mes, o están 2 meses, o están de continuo, no los movemos. Si tenemos varios lotes. Hay gente que sí los mueve, o que los mueve sobre todo a parcelas muy grandes. Esto consiste sobre todo en parcelas muy pequeñas en las que están muy poco tiempo. Y cuando digo muy poco tiempo, puede ir desde un día, de cambiarlos de parcela diariamente, como se está haciendo en muchas explotaciones, a unos pocos días. No más de 3-7 días. ¿Para qué? Con diversos objetivos. Lo primero, los animales cuando entran a comer en una parcela muy pequeña, y los vamos acostumbrando a ello, ya os digo que nosotros lo hemos hecho en Muñovela con vacas moruchas que estaban acostumbradas al manejo tradicional y pasaron de la noche a la mañana a este tipo de pastoreo y no hemos tenido problemas en ese sentido, ni de comportamiento, ni de peleas, ni de roturas de vallas, ni nada. Nosotros lo hemos hecho con pastoreo eléctrico, pero se puede hacer también ahora mismo, como os contaré luego, con el tema de los vallados virtuales, que es algo que es bastante novedoso, pero es una maravilla cómo funciona. Nosotros dividimos nuestra, digamos, finca en donde pastan las vacas de unas 20 hectáreas, pues las dividimos en unas 40 parcelas de media hectárea. Y los animales, teníamos 2 lotes de animales, más que nada para comparar, digamos, el sistema tradicional con el sistema rotacional. Un lote de 15 animales lo teníamos de la forma tradicional, están sueltos en una parcela, comen lo que hay y si no se les echa de comer. Y con el tema del manejo adaptativo rotacional van pasando por diversas parcelas. Se tiene que hacer lógicamente una planificación de qué parcelas tienes, cómo vas a ir de unas a otras, qué tipo de cercados instalas, si son fijos, si son eléctricos, si son móviles. Y luego, lógicamente, influye mucho el tema del agua. Tienes que tener agua en todas las parcelas. Si no la tienes, te tienes que ir ya, digamos, a suministrarles el agua de alguna manera, ya sea con conducciones o ya sea con depósitos móviles, que nosotros es por lo que optamos, tener un par de depósitos móviles que vamos cambiando de parcela en parcela cuando no tenemos agua en esas parcelas. Los fundamentos de este sistema
son muy sencillos. O sea, vamos a meter los animales en la parcela que tenga mejores condiciones para que sea pastada. O sea, quiere decir que la parcela ya tiene que tener una altura de pasto adecuada y una densidad de pasto adecuada. Los animales van a entrar y se van a comer todo lo que haya antes de pasar a la siguiente parcela. Y cuando digo todo lo que haya es que lo dejen pues casi pelado, o sea, con muy poco pasto. En el momento en que ya no hay pasto, pasan a la siguiente parcela. ¿Qué conseguimos con eso? Primero, que se coman todo lo que hay, porque compiten, lógicamente compiten unas vacas con otras. Ellas saben que tienen un espacio limitado y que hay lo que hay. Entonces, rápidamente, digamos, adquieren ese sistema de que tienen que comer rápidamente porque si no, se lo come la vecina y no lo va a comer ella. Entonces, entran a comer de una forma muy rápida y muy ordenada, se acostumbran al manejo, comen muy rápidamente, digamos, dejan sus deyecciones muy concentradas, con lo cual es un abono natural que tenemos ahí muy concentrado, que le va a venir muy bien al suelo, y automáticamente pasan a la siguiente parcela. Un aspecto muy importante de este sistema es que nosotros, por ejemplo, en la explotación hemos eliminado completamente todo el tema de desparasitaciones. No usamos antiparasitarios desde que comenzamos el proyecto y no tenemos problemas de parásitos. ¿Por qué? Porque los ciclos parasitarios se cortan. Si el animal sale de esa parcela y no vuelve hasta 3 meses después, el animal puede estar parasitado, puede haber, digamos, dejamos sus deyecciones, los huevos, pero si realmente no se completa el ciclo porque esos huevos no pasan a otro animal, porque el animal sale de la parcela, como sabéis, digamos, el tema de los ciclos parasitarios, los huevos no eclosionan hasta unos días después de ir en las heces vehiculados. Entonces realmente se cortan los ciclos parasitarios. O sea, el animal sale de la parcela, las heces se quedan ahí, pero no parasitan a ningún animal porque ya no están ahí. Con lo cual, digamos, conseguimos, digamos, que el tema parasitario descienda enormemente. Nosotros lo que sí hacemos y lo que sí controlamos anualmente es hacer un muestreo. Vamos a ver si realmente tenemos un problema de parásitos entre nuestros animales. ¿Cómo? Cogiendo una muestra de heces y mandándola a analizar. Y nos van a decir si hay o no hay parásitos o qué nivel de parásitos tenemos. Normalmente solo puedes hacer, digamos, en estratos de edad. Pues en novillas, en animales pequeños de 6 meses, en terneros, en animales adultos. Y ves un poco qué nivel de parasitosis tienes. Porque realmente ahora mismo la gente lo que hacía estos años era desparasitar en sabana. Lo desparasito todo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque realmente no han hecho un análisis para ver si ellos están con una carga parasitaria que les obliga a desparasitar. Simplemente se desparasitaba porque sí. Porque te lo recomendaban, porque es un hábito adquirido, por lo que fuera. Pero realmente lo lógico sería hacer un análisis de si tienes un problema de parásitos en tu explotación o no lo tienes. Porque los antiparasitarios son bastante caros. Y todos lo sabemos. Cualquiera que tenga aquí ganado lo sabe perfectamente. ¿Qué conseguimos con este tema del pastoreo rotacional? Tener más pasto. ¿Por qué? Porque el pasto lo dejamos descansar. Lógicamente el animal se come lo que hay, el animal sale pero no vuelve. O sea, el pasto, digamos, puede volver a crecer durante 3-4 meses, lo que tardamos en volver a esa parcela, sin que haya otra vaca que se esté comiendo el brote tierno, que es realmente el que más le gusta a los animales. Normalmente ya sabemos que los animales eligen. Si tienen para elegir, eligen lo mejor y dejan lo peor. Con lo cual, las peores especies y las menos palatables son las que van a proliferar, porque son las que no se comen y las que al final semillan. Con lo cual, cada vez vas a tener unas especies de peor calidad, palatable, y vas a tener menos pasto comestible. Con lo cual, digamos que tu pasto se va deteriorando. De esta manera lo que consigues es que la planta vuelva a crecer, la vaca se la vuelve a comer cuando vuelva a la parcela, que será, pues dependiendo de cada sistema que tengas planteado, de la capacidad de tu finca o de la producción de pasto que tengas, pues tardarás 3, 6 meses, 8, los que tardes. Lógicamente en primavera a lo mejor te la puedes comer 2 veces, esa misma parcela, en zonas un poquito productivas o si tenemos una climatología favorable, que ahora mismo no es el caso porque tenemos problemas con el tema de la climatología, cada vez hay menos agua, hay peor distribuida. Y la verdad es que creo que el sistema funciona. De hecho, en fincas de replicación que han aplicado el tema del pastoreo rotacional, sobre todo con pastoreo eléctrico, en principio, que fue como planteamos el proyecto, están muy contentos y no han vuelto al pastoreo, digamos, de la forma antigua.
hacen el manejo con un pastor eléctrico sobre todo, y había un ganadero que nos comentaba que vamos, que en el primeros 6 meses de aplicar este sistema que ya habían dejado de echar de comer al ganado, y ya no echaban de comer al ganado, que tenían pasto. Y eso es en Cáceres, no es un sitio, luego os pondré algún vídeo si queréis, o la charla que nos vino a dar en junio, cuando concluimos el proyecto, en junio del año pasado, que decía que, vamos, que habían notado unos ahorros económicos bastante fuertes con este sistema. Ahí veis en la siguiente diapositiva, un poco, digamos, eso es el plano de Muñoz Vela y cómo teníamos divididas las parcelas fundamentales, que eran 10, pero luego esas 10 las dividíamos en parcelas más pequeñas, ¿vale? Y ahí hay una foto también de una zona de regadío que tenemos en los cuales ya un animal ya se han comido parte de lo que había en ese cercado y pasarían al que está por detrás, que como veis tienen el pasto ahí, lo único que los separa es una línea, vamos, un pastor eléctrico. No hemos tenido problemas de que se nos salten animales a comer la hierba verde ni nada parecido. Manejando bien este sistema, incluso los animales cambian de comportamiento. Luego ahora os pondré un vídeo de este ganadero en concreto que os decía, y ves como los animales, cuando tú llegas a la parcela en la que están comiendo y ya no tienen que comer, están esperando en la puerta para salir a la parcela siguiente. Y tú abres la puerta y salen como ovejas, o sea, salen tranquilamente a empujones para entrar a la parcela nueva y comer fresco. Esto que veis aquí es una tablilla, que si alguno tiene curiosidad le puedo, digamos, servir de contar para qué es, pero simplemente ver cuántos días han estado en cada parcela, a qué parcela han pasado en el siguiente, o sea, llevar un seguimiento de dónde van, cuántos días están, para tú llegar a un control de más o menos cuántos días te han aguantado en cada parcela y ver si el año siguiente te aguantan más, te aguantan menos, has tenido ganancias en la producción de pasto. Ventajas de este sistema, como os decía, hay una mejora clara en la producción de pasto y en la riqueza en especies de ese pasto, porque digamos que hay especies que te van proliferando cuando no son palatables y de esta manera se lo comen todo, casi todo. Solo hay un par de especies que no se comen. Hay ganaderos de por aquí de la zona, hoy no están por aquí, que estaban en el proyecto y nos contaban eso. Dicen, es que solo me dejan una especie sin comer, una. Y esa no se la comen de ninguna manera, pero solo dejan esa. Se reduce el sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque los animales se comen lo que hay, salen de la parcela y pasan a la siguiente parcela. Ese pasto se recupera. Como sabéis, el pasto tiene una curva de crecimiento que lógicamente está muy influenciada por el tema de sol y lluvia, pero es una curva exponencial. Al principio crecen muy poquito y luego crecen muy rápidamente, alcanzan su potencial y es cuando realmente tenemos que comer ese pasto, cuando ya se ha formado, digamos, completamente. Los suelos están más saludables, se aumenta el almacenamiento del carbono en el suelo, que esto es el tema del carbono es un tema futuro muy interesante que luego os daré alguna pincelada, del tema de sumidero de carbono y cómo, digamos, introducir carbono en tu parcela o cómo, digamos, darle viabilidad a este sistema del tema del carbono. Hay un aumento de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la parcela se deja descansar, como os decía, y ahí, digamos, los procesos naturales de los microorganismos siguen funcionando adecuadamente. Además, hay un aumento de la fertilidad de tu suelo, porque, como os decía, las heces se concentran y tienes, digamos, un aporte de heces, de materia orgánica en tu terreno muy concentrado, y la verdad es que funciona bastante bien. Y los resultados que hemos notado nosotros a lo largo del proyecto es, digamos que la necesidad que teníamos de forraje suplementario la hemos reducido en un 37% desde el primer año del proyecto al quinto año. O sea, gastamos un 37% menos de forraje con este sistema al final del quinto año. Lógicamente los resultados los puedes ver al principio, pero al principio digamos que es una fase de aprendizaje del sistema en la que puedes tener resultados más o menos positivos, pero no tan claros. La condición corporal también de los animales mejoró, los pesos al destete de los animales fueron mejores. ¿Por qué? Con este sistema, por ejemplo, nosotros poníamos un pastor eléctrico con un solo hilo. De tal manera que los terneros, las vacas no pueden pasar a la siguiente parcela, pero los terneros sí, pasan por debajo del hilo, con lo cual ellos siempre van a comer pasto verde, el pasto que quieren, y luego vuelven con las madres, con lo cual, digamos, tienen, digamos, un aporte extra de ese pasto. Y hemos visto eso, hemos visto aumentos al destete del peso.
Sin embargo, en el lote que llamamos con el lote AMP, porque ya os digo que esto se ha llevado un seguimiento de 2 lotes por separado y hemos comparado los resultados del pastoreo tradicional con este sistema. Hay un aumento de secuestro de carbono en el suelo, luego os pondré unas gráficas porque lógicamente todo esto hemos hecho un seguimiento más o menos científico y tenemos muchos resultados, pero tampoco quiero aburriros aquí con este tema. Y una menor huella de carbono del sistema MP, del sistema rotacional. Realmente, como os pongo ahí, por dar una cifra, con el sistema rotacional tenemos una huella de carbono de 10 kilos de CO2 por unidad de carne, que es lo que se llama IFU, es unidad de carne producida, frente al sistema tradicional, que es una huella de carbono de 21,66 kilos de CO2 por kilo de carne producida. O sea, más del doble. O, si se quiere mirar de la otra manera, una fijación de carbono, o sea, una menor emisión de carbono. Fincas, como os digo, este sistema hemos aplicado muchas cosas. Yo me estoy centrando aquí en el rotacional, luego os contaré otras cosas, pero en varias fincas. Entre ellas, por ejemplo, aquí una finca de Florida de Liébana, en la finca de Royanejo, bueno, habéis hablado antes de la finca de Royanejo, en el otro cuarzo de la finca de Royanejo de Mariano Vicente y de Ana Isabel, también era una de las fincas que estaban dentro del proyecto. En Aldea Nueva de Figueroa, también ahí en la carretera de Aldiz, también hay una persona que lleva este sistema muy bien, que luego os comentaré alguna cosa. En Cáceres, en varias fincas de Cáceres, incluso en Barcelona, teníamos una finca también demostrativa en Barcelona, aparte de las fincas de Italia. En estas 6 que os pongo aquí es donde hemos aplicado el sistema de pastoreo rotacional con buenos resultados, la verdad. Estos son todas fotos reales de las fincas. Ahora os voy a poner luego os pondré un vídeo de lo que... Ahora os puedo comentar el tema, si queréis, del tema de los vallados virtuales, porque es, digamos, la siguiente fase que ya se está aplicando en muchos sitios. ¿Conocéis un poco el sistema de los vallados virtuales con los collares? Hay varias casas que lo comercializan, pero ahora mismo la casa que, digamos, tiene, digamos, más implantación en mercado se llama No Fence. Hay un ganadero aquí en Vitigudino que ya lleva con los collares un año y yo estuve hace unos meses viendo cómo funciona en su propia finca y la verdad es que es una maravilla cómo funciona. Y digamos, en lo que se basa es muy sencillo. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco el sistema. A ver si lo puedo, si el ratón me va. No sé si voy a poder. Es que me desaparece la pantalla. Sí. Bueno, a ver. Esto es el sistema muy simple. Ahí aparece una verja. Esto es lo que se llama un vallado virtual. El animal, ¿veis? Lleva un collar puesto. En el momento que, digamos, pasa esa señal de satélite, le da un pitido, un sonido. Entonces, el animal vuelve adentro. Se va acostumbrando a ello. Si por lo que fuera el animal, veis que hay unas líneas por fuera, que bueno, es como una simulación. Si el animal se saltara el vallado virtual, aun con el sonido, un par de metros más allá, lo que le da es una descarga eléctrica. ¿Vale? Entonces, esto me ha saltado a otro vídeo. Este sistema funciona muy bien, yo lo he visto en directo Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí os cuentan un poco el sistema de un ganadero de Navarra que lo está utilizando. Os lo voy a poner un par de minutos, dura el vídeo y os lo cuenta, ¿eh? Esta es una aplicación que tenemos 2 cercos virtuales que los tenemos aquí metidos en la tablet y también los podemos tener en el móvil. Y vamos a los vallados para controlar que todo esté bien. Si queremos modificar algún vallado, pues ponemos los puntos y modificamos. Es un sistema que se maneja desde un móvil, estés aquí o estés en México. Como ya hemos visto en la aplicación que todo el ganado estaba en orden, ahora vamos a dar una vuelta y confirmamos que todo está bien. Esto es el collar, es un dispositivo geolocalizador y con cierre virtual. Tiene 2 placas solares laterales y una batería. Lleva un audio y cuando les da 3 veces el audio, les da un pulso eléctrico. Lo que se trata es de que no les dé el pulso eléctrico. Una vez que aprenden, no les da pulso eléctrico nunca. Ellas llegan al audio y se vuelven. El cerco virtual va vía satélite, o sea, eso funciona siempre. Y los datos de movimiento y todo eso van vía telefonía móvil. El manejo de la aplicación es súper sencillo y el ganado aprende en 1 minuto.
El ganado está geolocalizado En el día a día continuamente, del con lo cual trabajo, sabes es un siempre antes y un dónde después está. el manejar el ganado con los collares a no manejar. Tú en todo momento sabes dónde tienes el ganado. Va, chatico. Yo tenía un cercado normal de alambre de espino de toda la vida. ¿Para qué yo lo quería los collares? Era para hacer una ganadería rotacional, para rotar. Pues ahora con esto le haces una zona de exclusión y ya no entra el ganado. Viendo la facilidad que tiene esto, y pues lo utilizo para todo. Para salir a las rastrojeras, para andar montes que no andaba, lo utilizo para todo. ¡Acá! Este ganado te lo metas a un monte y te limpia el monte, evites incendios y regeneres ese monte también. Aquí en Nujue no había ninguna vaca, hoy tienes 270 vacas en el pueblo. En esta zona tienes 4 personas que nos hemos instalado en 2 años, prácticamente. Te sirve para asentar población. La ganadería con esto es mucho menos esclava que antes. Te da tiempo para hacer otros trabajos, para dedicar tu tiempo al ocio, a las vacaciones, a lo que tú quieras. O sea, te da una facilidad de manejo increíble. Bueno, Yo creo que con esto la ganadería puede tener un futuro en zonas como estas extensivas. el sistema es simplemente un collar de geolocalización, tiene unas placas solares, con lo cual la batería se va recargando, la batería aguanta meses. Tú con tu teléfono, tú tienes un GPS normal con una aplicación de esa casa, simplemente tú le marcas qué parcela es en la que quieres que estén. Virtual, o sea, no hay vallas, simplemente introduces los animales dentro de ese vallado virtual y lo activas. Y lo que habéis visto, el animal, cuando llega, digamos, a ese límite, el collar le da una señal acústica, un pitido. Y el animal ya aprende muy rápidamente, la verdad, porque yo lo he visto en directo y aprende muy rápidamente. Luego os lo contaré, cualquiera que queráis verlo, aquí hay un ganadero en Villarmuerto, cerca de Bellibuino, que tiene sus vacas con estos collares. Cuando el animal llega al límite, le da la descarga y sabe que no puede pasar de ahí, por lo que sea, pero no pasa. Hay animales muy cabezones que al final pasan. Y os digo el típico ejemplo práctico, la vaca, que siempre pare en el mismo sitio. Y tiene que parir allí porque tiene que parir allí, ¿vale? Y al final se salta el vallado. Y le da igual que tenga la señal acústica o que tenga el tema eléctrico. Se lo salta, ¿vale? Pero son casos muy, muy puntuales y que se dan pocas veces. ¿Qué problema vas a tener? Pocos o ninguno, porque tú sabes dónde va a ir el animal, porque lo tienes geolocalizado, sabes dónde está en tu parcela. Tú miras tu móvil y dices, tengo mis 37 vacas aquí, 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 aquí. Y luego hay un seguimiento, o sea, digamos que el sistema te permite ver dónde ha estado ese animal a lo largo del día o los últimos días, si ha ido en esta zona, en esta zona, en esta zona. Te hace un seguimiento de dónde es, digamos, la zona donde el animal está más. Y tú puedes, digamos, abrirle otro cercado simplemente desde el teléfono. Quiero que pasen al siguiente cercado. Le voy a abrir otra parte, le voy a geolocalizar otra parte. Y lo que hace este ganadero que os digo es, para que los animales aprendan, él lo que ha hecho es, va donde sus vacas, pasa, digamos, el límite donde a los animales les da la descarga, los animales lo ven y ven que él pasa. Y ellos ya han asimilado que cuando él pasa al siguiente cercado, que no lo ven, pero que digamos es la hierba fresca, donde no está comido, pues ellas ya pueden pasar. En el momento en que él pasa a la parte siguiente, ya las vacas pasan con toda confianza. Y vamos, ahora os voy a poner, tengo aquí un par de vídeos de su finca, uno en julio, que lo vais a ver, y otro en octubre. Es la misma zona, ¿vale? No sé si, mira, ya se está moviendo la vaca. El límite está justo 1 metro más allá de la encina. Y vais a ver a la segunda vaca, como llega un momento en que avanza un par de pasos más y automáticamente se da la vuelta. Esta parte en la que están ya estaba comida. La parte en la que iban, que está 2 metros más allá de ella, está sin comer. Con lo cual lo normal sería que la vaca se metiera como loca, pero no se mete. ¿Veis cómo se ha dado la vuelta? Y no se mete. Ya están acostumbradas a ese manejo. Con lo cual es un ahorro bastante fuerte el tema de cercados. Ya no pasamos ya al tema de cercados eléctricos que tenemos que quitar, poner, pastor, no sé qué, sino que ya simplemente es acostumbrar a los animales al principio y luego ya lo manejas desde el teléfono. Eso sí os comento, los collares son caros y hay lista de espera. Y se están subvencionando en varias comunidades autónomas. En Navarra se subvencionan, en País Vasco se subvencionan.
Y aquí me comentaron que la idea de la Junta era sacar una orden, si no la han sacado ya, subvencionando parte del coste de este sistema. Este es un ganadero que yo os puedo dar el contacto. De hecho, hice una jornada demostrativa del sistema en julio. Y la zona que veis, el primer vídeo es de julio, del 5 de julio, que para ser julio tenía un pasto bastante bueno, aunque seco. Y este siguiente vídeo es de octubre. La misma zona, la misma parcela. Seguimos, que si no me enrollo demasiado. Pasamos a luego las preguntas, lo que queráis al final, ¿vale? El keyline, no sé si alguien conoce el tema de la línea clave o sistema de keyline. Básicamente es un subsolado. Es subsolar tu terreno, pero de una forma específica. ¿Con qué objetivo? Acumular agua. No solo acumular agua, sino evitar zonas de encharcamiento. Esa foto que veis ahí del apero es un apero específico para estos trabajos que compramos en el IRNASA dentro del proyecto y que está disponible para cualquiera que lo pueda utilizar, quien lo quiera utilizar. Nosotros lo cedemos con unas ciertas condiciones, pero lo cedemos gratuitamente. Ahora mismo, el viernes pasado, se lo ha llevado este chico de Aldea Nueva, de Figueroa, que hizo el diseño del sistema este dentro del proyecto, pero por circunstancias de climatología no pudo hacer el subsolado y se lo ha llevado la semana pasada para acabarlo. Este sistema, os voy a ponerlo primero un vídeo para que veáis qué es esto, porque si no lo veis en el vídeo no es fácil de asimilar. Es un subsolado que se hace con un apero específico, que hace como unos surcos debajo del terreno, como unas pequeñas cañerías, pero hay que hacerlo con respecto a curvas de nivel. O sea, tienes que, digamos, hacer un diseño previo, un mapa de por dónde debes arar y en qué dirección debes arar, porque no se subsola en recto o de cualquier manera, no lleva un diseño específico. Y lo vais a ver de una forma muy sencilla en este vídeo, si consigo que funcione, que espero que sí. Se me ha pasado, se me ha saltado. Un segundito. A ver si consigo que... No me entra. Aquí, a ver si consigo. Si no, lo busco en. Si tenemos conexión a internet, lo podría buscar en internet. Y si no os lo cuento, y si alguien duda, pues le paso el vídeo, me paséis el teléfono y le paso el vídeo. Que no sé por qué este no me funciona. ¿Está conectado a internet? Sí. Bueno, a lo mejor podría salir, que tampoco me quiero extender demasiado. Luego al final, si queréis, podemos poner el vídeo. Como os decía, mira, aquí veis un diseño. En esa zona de arriba, en la fotografía del medio, es un diseño de cómo se debería arar esa parcela con el sistema. Como veis, va siguiendo una serie de curvas, que es efectivamente las curvas del terreno, las curvas de nivel. ¿Para qué? Lo que hace este sistema es, como os digo, una pequeña, digamos, una especie de cañería por debajo del terreno. Además, digamos que descompacta el terreno también, porque levanta el terreno y luego lleva un rodillo atrás, el subsolador lleva un rodillo atrás que va cerrando otra vez el terreno, digamos que no lo abre. Incluso nosotros lo hacemos normalmente con pasto instaurado, o sea, con pasto de 4 o 5 centímetros y no hay ningún problema. ¿Qué hace? Hace, lo que os digo, estas pequeñas cañerías debajo del terreno y un surco justo encima, un corte con un disco que lleva delante la maquinaria, que no sé si a lo mejor lo veis en alguna de las fotos, si no os puedo poner un vídeo. De tal manera que lo que va a pasar es que cuando llueva ese agua, que normalmente en zonas de vaguada se nos va rápidamente por escorrentía, si el terreno no es arenoso, es un poco arcilloso, un poco denso, está muy compactado, al final el agua la perdemos por escorrentía, se nos va del terreno. Sin embargo, de esta manera, al tener unos cortes hechos en el terreno, el agua, digamos que se va a introducir por esos cortes y se va a distribuir por ese canalito que tenemos debajo del terreno, digamos que por el mismo canal se va a distribuir a toda la parcela, esté en cualquier zona que esté, ya sea una zona de vaguada o una zona de loma. ¿Por qué? Porque está a la misma altura, con lo cual, por gravedad, el agua entra y se distribuye, sea la zona que sea. Con lo cual el agua nos va a llegar a toda la zona de la finca, a toda la zona en la que hayamos hecho el diseño y que sea viable, porque luego hay condicionantes, digamos que se nos va a infiltrar ese agua. ¿Qué conseguimos con eso? Primero, que no perdamos el agua por escorrentía. Segundo, que paremos un poco la velocidad del agua en circunstancias como las que tenemos ahora, de que nos llueve cada vez más torrencialmente, en épocas en las que normalmente no llovería, y de una forma exagerada. Bueno, ya recordáis lo que pasó el año pasado en enero aquí en esta zona,
en el arroyo del Zurguén, que llovió en enero justo después de Reyes y se inundaron no sé cuántas fincas, entre ellos la nuestra, que nos tiró una valla y nos inundó la finca y se llevó por delante muchas vallas. Entonces, ese agua conseguimos que, digamos, se infiltre en el terreno, no la perdamos y tengamos un terreno con más humedad, con lo cual, digamos que cualquier tipo de pasto o de cultivo que tengamos ahí, vamos a tener una humedad y nos va a aguantar más. Este sistema se está utilizando desde los años 60 en Australia, 60 del siglo pasado, y se utiliza con bastante asiduidad también en Sudamérica. Aquí últimamente se está instaurando también, os podría contar docenas de fincas de toda España en las que se han hecho diseños de este tipo, incluso para plantaciones, porque la ventaja que tiene también es que hay fincas en las que luego plantan, ya sea pistachos o cultivos leñosos, en las líneas en las mismas líneas de diseño plantan. ¿Por qué? Porque saben que el agua les va a llegar por gravedad, que siempre van a tener ahí la poca agua que haya se va a distribuir por esas líneas, con lo cual la planta siempre va a tener un aporte de agua siempre que llueva, claro, y que, digamos, el terreno lo tenemos más húmedo. Como os digo, para esto es necesario un diseño previo. Ahí tenéis, por ejemplo, en la parcela que lo hicimos en Muñovela, con el diseño con el que lo hicimos. Y luego hacerlo. Normalmente se puede hacer de varias maneras. Se puede marcar el terreno con estacas, pero lo más normal es que quien te haya hecho el diseño viene con un GPS específico, se pone delante del tractor, como lo hicimos nosotros, y va delante del tractor haciendo, digamos, las líneas guía. Se hacen primero unas líneas, digamos, las más importantes, y luego realmente se pasa al subsolador siguiendo esa línea guía. Adelante, atrás, y haces todo el terreno salvo ciertas zonas. Creemos que es una técnica que se va a instaurar cada vez más, sobre todo en el contexto que tenemos de cambio climático, de cada vez menos agua y de cada vez peor distribuida y más torrencial. Creemos que es un sistema que puede ser eficaz. Problema que tenemos en las dehesas. En dehesas con mucha carga, digamos, de árboles es complicado porque hay raíces. El tema de las raíces, claro, con el subsolador pues da problemas. Pero en zonas donde tengamos normalmente, por ejemplo, la típica finca que tiene una zona donde siempre se le acumula el agua, de alguna vaguada que siempre se le encharca, es una forma también de disminuir encharcamientos, porque todo ese agua al final no llega a la misma zona, sino que se ha distribuido antes, con lo cual le va a llegar menos agua y se va a encharcar menos. Es un sistema que ya os digo, cuando se ve con el vídeo este que os cuento, pues se ve mucho más claro. Imaginárselo es un poco más complicado. Cualquiera que quiera ver cómo funciona el equipo, pues ya os digo, nosotros en el IRMASA lo tenemos habitualmente, el subsolador, lo podemos ceder a quien lo necesite y tenemos fincas aquí en las que ya se ha hecho. Aquí en Florida de Liébana se hizo el año pasado, en una finca, esta concretamente, a ver si este vídeo funciona, a ver si lo podéis ver. Creo que tampoco. Es que es complicado el tema de los vídeos aquí. Esta sí funciona ya. Eso grabado con un dron. En la finca ya están hechas bastantes líneas, fundamentalmente las líneas. Como veis, hay zonas en las que hay zonas de ajuste, como esta, en las que no se sigue el diseño, porque son zonas, digamos, que no influyen, digamos, en el terreno, por inclinación o por lo que sea. Pero ahí también lo han hecho. En esa parcela en concreto, lo que luego hicieron fue plantar, creo que fue bezavena para consumo en fresco por ganado ovino, que es lo que tienen en esta finca, y es una finca de producción en ecológico que está aquí en Florida de Liébana, de una compañera, de una chica, se llama María Charro, que muchos la conoceréis seguramente, o algunos de vosotros. Se ha hecho, y ya os digo, se ha hecho en otra finca en Salamanca. Como me dicen por aquí que vayamos terminando, os cuento ya finalmente el tema de reutilización de restos de poda. Como en todas las fincas de ESA, nosotros también podamos. Todos los restos que obtenemos de las podas los utilizamos para diversas acciones. Entre ellas, fabricación de biochar, que luego el biochar os cuento para qué sirve y qué es. Para alimentación de ganado, lógicamente se comen el ramón en fresco las vacas cuando podamos, y lo que ya nos queda, los restos que nos han quedado de madera de rama fina, pues los trituramos y fabricamos compost
básicamente con todo el triturado de esos restos de madera y con el estiércol del pequeño cebadero que tenemos en el IRNASA, pues hicimos compost que luego aplicamos en las tierras. O sea, digamos, es economía circular pura y dura. Lógicamente ello tiene unos costes, pero bueno, digamos que esto también era un proyecto demostrativo y hay que valorar si por costes te merece la pena o no. También pudiéramos haber triturado todo el tema de esos restos de poda y dejarlo sobre el terreno, porque es un aporte de materia orgánica y de carbono para el terreno bastante interesante. En zonas de dehesa que los terrenos son pobres, que básicamente tienen poca materia orgánica. Y luego también hicimos un poco de producción de setas, que esto no salió en la finca que os decía antes de la Fundación Naturaleza y Hombre en Espejas, sí que tuvieron producción de setas. Veis ahí, hay una persona que tiene varios troncos de los cuales han producido shiitake, seta comestible, que esto es muy sencillo, o sea, en troncos de encina que no utilices o de tus restos de poda si no los vendes, o pues le inoculas, digamos, un inóculo de shiitake y lo pones en una zona húmeda, en una bodega o en alguna zona con sombra y humedad, y la seta en poco tiempo vas a producir setas. Esto se hace en muchos sitios, ya incluso para niños hay tronquitos que venden para niños que pones el tronquito en tu casa, lo riegas, lo pones en una zona húmeda y a los 15-20 días tienes la seta. Lo que se intentaba también era ver si teníamos, digamos, otra producción a partir de algo que no se utiliza o que se utiliza poco en la finca, como son restos de poda, podemos producir algo. A nosotros no nos funcionó muy bien porque fue un periodo que hubo bastante calor y no conseguimos que nuestros troncos inoculados producieran, pero... Y luego, por último, el tema de gestión del arbolado, la micorrización. Hemos micorrizado 2 zonas de encina adulta con trufa negra. Esto lo que hicimos fueron lo que se llama un pozo trufero, con un subsuelo, con un barrenador, haces un taladro, metes un inóculo y una micorriza del hongo que tú quieras. Y lo dejas. ¿Para qué? Para que micorrice con las propias raíces de la encina. Esto normalmente se hace con plantones pequeños, ya te las venden micorrizadas. ¿Por qué? Porque la micorriza, digamos, es un aporte de vigor al árbol bastante fuerte. La micorrización lo que produce es que el sistema radicular de los árboles funcione mejor, absorba más nutrientes y eso lo que produce es que el árbol le da más vigor, le da más fuerza para luchar contra lo que tenga que luchar, llámese cerambis, llámese fitóptora, el tema de la seca, y para que el árbol tenga más vigor. Y aparte lo que queríamos era tener una producción de trufa, que hasta ahora mismo no hemos tenido, porque nuestro terreno no tiene las características en cuanto a acidez más adecuadas para ello, aunque hicimos un encalado previo, pero sí que hemos visto, porque hemos cogido muestras de que las encinas ya están micorrizadas, o sea, ya tienen esa micorrización. Entonces esperamos que en próximos años a ver si podemos conseguir alguna trufa, por lo menos para ver si ha funcionado el sistema. Pero el objetivo básico de este sistema era, digamos, proteger al árbol frente a temas como la fitóptora, temas, digamos, darle vigor al arbolado. Porque ahora mismo para luchar contra estos temas de la seca, por ejemplo, de la fitóptora cinnamomi, no hay ningún método que funcione. Entonces, como os decían antes, tenemos fincas con mucho arbolado, pero arbolado muy viejo y bastante debilitado. Y es un problema. Estos son simplemente todas las fincas en las que medimos el tema de huella de carbono, cómo había funcionado al inicio del proyecto y cómo al final. Y vimos que en casi todas había más fijación de carbono en el terreno. Como veis ahí, bueno, no os digo ninguna en particular, pero bueno, la nuestra en Muñovela probamos los 2 sistemas. El primer punto es el tradicional y el segundo punto era el pastoreo AMP, el rotacional. Y la línea azul es, digamos, el estado que teníamos de huella de carbono al inicio del proyecto y la naranja al final. Como veis, hay un pico ahí muy fuerte en el sistema MP de lo que es, digamos, la fijación de carbono por hectárea. O sea, se cuadruplicó la fijación de carbono por hectárea con el sistema MP. Si alguien tiene interés en conocer todo el dossier que tenemos del tema de huella de carbono, se lo puedo pasar, no hay ningún problema.
Con respecto esto con el tema de huella de carbono, pero realmente hemos medido como 40 parámetros distintos dentro del proyecto. Y luego lo que os comentaba, el tema de huella de carbono. Ahora mismo el Ministerio ya tiene colgado en su página web pues un manual de instrucciones de uso de lo que llaman calculadora de huella de carbono. Siguiendo, digamos, la normativa que hay de este tipo y las instrucciones de este sistema, tú te puedes certificar en el tema de huella de carbono. Lo que te permite la certificación es si tú, digamos, fijas carbono o produces más carbono del que gastas, tienes un superávit de carbono, lo puedes poner en el mercado. El Banco Mundial comercializa ya bonos de carbono desde hace años. Y ahora mismo, en noviembre, el bono de carbono, que era, me parece que es un bono de carbono equivalente a 1 tonelada de CO2, se estaba pagando en el mercado a 78 euros. O sea, realmente hay fincas ya en España certificadas que están vendiendo carbono en el mercado, porque las empresas, las industrias, producen mucho carbono al sistema y lo que intentan es, digamos, todo este tema de que todas son muy ecológicas y muy tales, compensan simplemente el carbono que producen comprando bonos de carbono. Yo produzco, entonces compro carbono y, digamos, estabilizo ese tema. Sí, pues hay empresas ya por ahí que se publicitan para este tema. Y de hecho, ya te digo, según lo que dice el Ministerio en su guía, como dice aquí, si se usa esta calculadora y se justifica bien que tú el sistema lo estás llevando bien, no necesitas ni siquiera ni de una empresa externa que te certifique el tema de huella de carbono. Simplemente conseguir la guía esta y tener luego justificación de documentación que ampare que tú has hecho bien los cálculos y demás, ya simplemente con eso estás certificado para el tema de vender bonos de carbono. Yo no sé cómo está en el resto de países ni cómo estamos aquí. Os digo que el sistema ya es viable y en muchos países ya se está comercializando con el tema de huella de carbono. Si aquí estamos todavía un poco en ello, vale. Pues ya os digo que yo no soy experto en este tema, pero os puedo, digamos, ayer por ejemplo estuve mirando una empresa que tiene, dieron una conferencia hace poco, no sé si al final están funcionando con sistemas, pero se llaman Oleokelsa. Esta mañana cuando venía para acá he visto una furgoneta de Oleokelsa ahí en Vistahermosa, que se dedican a todo, también aceite de oliva y este tipo de